si la persona tiene vocación para el matrimonio, oiga, hay riesgos, como en todo. Y es bueno pedir consejo, padre. Se da más con matrimonios jóvenes, que ellos ven a otros matrimonios y los ven felices. Entonces ellos tienen esa ilusión de un matrimonio feliz. Parece, ¿no? Eso es una ilusión, porque ese matrimonio que a usted le parece feliz también tiene sus dificultades. Es normal que haya dificultades. Pero ¿qué pasa si el matrimonio no funciona? La gente pregunta mucho de la nulidad matrimonial, ¿no? Primero hay que tener muy claro una diferencia aquí de palabras, que la gente habla de nulidad y de anulación. ¿Cómo están, queridos amigos? Salve María. Bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. Trataremos de este tema tan importante para conocer más en profundidad qué es la familia, ¿no? Bienvenido, Padre Ricardo, pues vamos a conversar con usted sobre este tema tan importante. Sí. Salve María, Padre Mauricio. María. Salve María a todos nuestros amigos que participan de nuestro apostolado. Sí, este tema del matrimonio, de la familia, y también algo que no es muy conocido es qué es lo que piensa la Iglesia sobre el divorcio, la separación, la nulidad matrimonial, ¿no? Son cosas que sería bueno conversáramos, Padre Mauricio, para que las personas puedan conocer, instruirse un poco. Es muy importante. Y esto. ayudar a otros también, ¿eh? Porque en esto siempre tenemos que tener en vista también saber qué decir a las personas que no saben, a las personas que están confundidas a veces en la vida matrimonial, la vida familiar, sobre el divorcio, etcétera, sobre la separación. Entonces, sí es importante que las personas puedan instruirse. Claro, valorar, ¿no? Este sacramento que es muy alto, ¿no? Porque nuestro Señor lo santificó en las bodas de Caná, ¿no? La unión del hombre y la mujer. Exactamente. Nacen como sacramento, así es como enseña la Iglesia, claro. En el día de las bodas de Caná. Padre Ricardo, si nos puede hacer rezar para poder iniciar. Bueno, muy bien. Pidamos a la Virgen que nos ayude a sacar todo el provecho posible para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para ayudar a otros también, ¿no? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, Reina de la Familia. Ruega por nosotros. San José, protector de la familia. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Ricardo, este tema, de la familia, la gente, por ejemplo, joven, que va a casarse y muy bien, lo hace con fe, quiere contraer el matrimonio con el sacramento, cosa que ya se va volviendo más raro, infelizmente, ¿no? Sí, exactamente. Lo que usted dice, la gente joven hoy en día no tiene como objetivo casarse, recibir el sacramento del matrimonio, sino que se están uniendo nomás. Y después que los jóvenes, como que pasa el tiempo del matrimonio, cuando ya empiezan las dificultades, problemas, y empiezan a preguntar, la situación y otra, y encuentran a alguien que les oriente, se empiezan a dar cuenta, lamentablemente tarde, de cosas que ya deberían haber aprendido antes, por ejemplo, en el curso prematrimonial, o como hacían antiguamente, padre, usted recuerda que esta parte que es muy delicada, se enseñaba en casa. No habían colegios o instituciones públicas que entraran en estos temas que son muy, muy delicados, ¿no? Sí. Y eran los padres los que instruían, la madre a las hijas, los padres a los varones. Exactamente, el joven, el niño, los niños, los jóvenes, las niñas, las jóvenes también, iban siendo, como usted dice, ya instruidas en lo que es la vida matrimonial, la vida familiar, los hijos. Y era muy frecuente, primero, que las familias tenían más hijos. Entonces, y los hijos ayudaban a los padres en la vida familiar. Entonces el hermano mayor, la hermana mayor ayudaba en el cuidado de los hermanos menores. Entonces era algo que se aprendía con mucha naturalidad. Entonces hoy en día, fíjese, me encuentro con tanto hombres como mujeres jóvenes que nunca en la vida tuvieron a un niño en brazos. Claro. Entonces, claro, no saben cómo marcarlo, cómo llevar al niño en brazos. ¿Por qué? Porque, claro, siempre vivieron medio solos, son familias con muy pocos hijos, con muy pocos hermanos. Hoy en día incluso las familias se han reducido tremendamente. Antes una familia tenía hijos y después había un montón de nietos. Hoy en día ya no. Hoy en día es 1, 2 hijos y nietos también poquísimos. Entonces al final son familias que se van reduciendo. Estamos siendo bombardeados ya hace muchos años, décadas, a través de instituciones, inclusive oficiales, ¿no? Mundiales, que supuestamente promueven la salud de las familias, y al final lo que hacen es contaminar a las familias, ¿Sí? diciendo que no hay que tener hijos,
que hay que cuidar, es la palabra, no hay que cuidarse, esa es la palabra así clave, ¿no? Sí. Yo me cuido, pues así, ¿cuida qué? Sí. Cuando en realidad Dios, cuando quiso colocar pues el género humano, Él le dice a Adán y Eva, que en primer lugar, bueno, Dios creó un modelo que es insuperable, o sea, nadie se va a poner a inventar otros modelos de familia. Sí, Varón, mujer, hijos. Dijo, crezcan y multiplíquense. exactamente. Eso fue en la creación. Cuando Dios creó a Adán, después creó a Eva, y crezcan y multiplíquense. Esa fue la orden que Dios les dio. Y Dios creó la familia. Entonces, ¿por qué hoy queremos inventar, digamos, otras familias? Entonces, fíjese que estamos llegando a absurdos, que esto es medio como parece chiste, lo que voy a mencionar ahora, pero ya hay ciertas corrientes, por ahora son pequeñas, que quieren defender una especie de familia de la unión de un ser humano con un animal, claro, o del ser humano con un vegetal. O sea, estamos llegando, claro, por eso le digo, puede parecer medio de loco, puede parecer claro, medio como chiste. O con el robot. O con robots, ¿no? Entonces, eso está peor. Claro, ¿cómo es posible pensar que una familia es un ser humano con un animal? No, ahí no hay familia. No, absolutamente. O con un vegetal o con un robot. Entonces, pero vea, hacia allá es que nos quieren llevar. Entonces los católicos tenemos que como que restaurar la noción básica de familia, como usted acaba de decir, ¿no? Claro. Dios creó al hombre, a la mujer y los hijos. Claro. Y ahí viene un problema, padre, que también se mezcla un poco con todo el bombardeo que hizo Hollywood, las películas, todo lo que son imágenes, ¿no? De que el placer y el placer y el placer es lo que da alegría en este mundo, ¿no? Entonces, no tengas hijos, que vas a ser más feliz, porque ¿para qué más hijos? Etcétera, etcétera. Bueno, puede haber en estas cosas excepciones, ciertas circunstancias personales, que puede ser que tener más hijos sea realmente algo muy complicado, complejo. Bueno, son excepciones, pero hablemos de la regla general. Las personas que no tienen ningún problema de constituir una familia, piensan que mientras la familia crece, va a ser peor. Y esa es un poco la idea, ¿no? Sí, y sabe que es al revés. Fíjese que la experiencia que uno tiene como sacerdote, porque claro, como sacerdotes, Padre Mauricio, nos toca bendecir familias, bendecir casas, bautizar, celebrar matrimonios. Y lo que uno ve es que las familias numerosas son más felices. Son más felices, más estables. Son más estables, son más normales. Porque cuando un niño pequeño vive y tiene más hermanos y tiene más... se desarrolla normalmente. Aprende a relacionarse bien, aprende a respetar al hombre, a la mujer, y se va desarrollando normalmente. Claro, y Dios nunca falta, Padre, porque la clave de la unión familiar es la oración. O sea, si un matrimonio que se constituye con el sacramento, con la bendición de Dios, mantiene esa fe diariamente con oración, es garantía de unidad. Porque Claro. Alguien podría decir, no, Padre, yo he tenido tantos hijos y se destruyó mi matrimonio. Sí, pero la idea es, bueno, tenían a Dios en el centro, había oración, había práctica sacramental, ¿no? Comunión, Claro. confesión. Sí. Eso es lo que nos da Claro. la garantía de la unión de una familia. Sí. Entonces eso es bien importante, Padre Mauricio, que restauremos todos los católicos la noción de que la familia es la unión de un hombre con una mujer y con el sacramento del matrimonio. Claro. Porque si dos hombre y mujer se unen y no reciben el sacramento del matrimonio, ahí todavía no está bien constituida la familia. Entonces, en ese sentido es bueno recordar que existen los mandamientos, ¿no? Existen dos mandamientos, el sexto y el noveno, que establecen la moral conyugal. Existe una moral matrimonial. Entonces, hoy en día son pocos, la experiencia que tengo, son pocos los matrimonios que respetan la moral conyugal o moral matrimonial. Porque dentro del matrimonio, fíjese, la relación conyugal, la relación sexual dentro del matrimonio no es pecado. Fuera del matrimonio sí es pecado. Entonces, eso a veces la gente no tiene muy claro que lo que impide recibir los sacramentos, cuando la persona no está con el sacramento del matrimonio, lo que impide es la relación sexual fuera del matrimonio. Porque entonces es muy importante que esto que estoy diciendo, que es medio básico, hoy en día ya como que no hay. Desaparece. Ha desaparecido esa noción de que el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer
y con el sacramento del matrimonio. Y la finalidad del matrimonio, como enseña el catecismo, lo que Dios quiere, tener hijos para entregárselos a Dios, porque los hijos, también ese es otro punto, no son propiedad privada de los padres. Los padres los administran hasta una cierta edad en la que los hijos ya se desarrollan normalmente. Y fíjese, padre, es doloroso ver, por ejemplo, personas que hicieron totalmente al revés todo y no quisieron casarse, no quisieron tener hijos, pero empezaron a satisfacer sus instintos como sea y siempre impidiendo la vida. Cuando llegan ancianos, se dan cuenta que no hay quien les acompañe. Sí. ¿Y qué es lo que hacen? Se consuelan con una mascota. Claro. Pero la mascota no le va a llevar al hospital cuando la persona está enferma, no le va a ayudar cuando está enferma en casa a llevarle la comida, no le va a hacer compañía como para conversar y no sé, hay una serie de cosas que son los seres humanos irreemplazables. Sí. Y la conclusión, ¿cuál es después? ¿Sabe qué? Me quito la vida, eutanasia. Ese es el 2 más 2. Ahí viene, puede ser medio también abortos y eutanasia, y ahí el demonio ganó y la gente fue al infierno. Sí. Entonces usted ve, es como la cultura se está hoy en día, esto que usted dice exactamente, ¿no? Es la familia, propiamente la institución de la familia está desapareciendo así del horizonte. La gente joven ya viene con esos esquemas de familia. Fíjese que yo he tenido varios casos, pero el caso de una señora ya anciana, ahora ha tenido unos 65, 70 años, y esta señora, claro, ella a esa edad, 65, 70, me decía, ¿no? Ella había llevado una vida desordenada, que nunca se había querido casar, ¿no? Que por lo menos un hijo que ella había engendrado lo abortó. Entonces, claro, a esa edad, ya 65, 70, la señora se había quedado sola. Claro. Vivía sola. Y vivía una especie de amargura y de angustia. Pero ella estaba, gracias a Dios, ella me decía eso porque estaba en un proceso de conversión, ¿no? Como le digo, ella había vivido sin Dios ni ley. Entonces ella me comentaba que, claro, ella se daba cuenta ya a esa edad, ¿no? 65, 70 años, se daba cuenta de que en el fondo como que Dios le estaba de alguna manera ayudando a reparar con el sufrimiento que ella tenía, ¿no? El sufrimiento de no tener familia, de no tener hijos, de vivir medio sola, porque sabe que esas personas que llevan vidas desordenadas también pierden amistades, pierden todo. Y pierden incluso la propia familia. Claro. Tienen hermanos, tienen parientes, qué sé yo, pero como llevan una vida desordenada, van quedando medio solos. Entonces, es lo que hablábamos hace poquito. La persona está atrás de una especie de felicidad que piensa que la va a encontrar en el pecado, en el egoísmo, en la vida fácil, en la vida descompuesta moralmente, etc. Y al final se transforma eso en un infierno. Sí. Un infierno. Entonces, lo que usted decía hace poco es muy verdadero. O sea, la verdadera felicidad, la verdadera tranquilidad de conciencia, la persona que tiene vocación para la familia, para el matrimonio, oiga, procure ser fiel en su matrimonio. Esté abierta a la vida, porque eso es lo que nos enseña la moral católica, la Iglesia católica, es que el matrimonio, una de las finalidades del matrimonio es los hijos y la educación de los hijos, la formación en la fe, etc. Sí. Tuvimos un caso hace un tiempo atrás, un señor que nos pedía que por favor llevemos la imagen de la Virgen a la casa de su madre, porque la mamá cumplía 80 años. Y resulta que los hijos vivían todos, no todos, digamos. Algunos vivían en el exterior y para este cumpleaños iban a coincidir todos los hijos con todos los nietos, con todos los bisnietos. Ya. Y hasta llegó a tener la señora un tataranieto. Bueno, entonces era un día especial, era el día de su cumpleaños, nos pidió llevar a la Virgen. Bueno. Y ahí fuimos y fue impresionante porque la señora tuvo 14 hijos. Era bonito porque la señora era la agasajada, le habían hecho como un trono en la sala, ¿no? Entonces se rezó el rosario con la Virgen y todo, y era bonito porque hicieron como un coro los bisnietos, ¿no? Todos chiquitos, algunos en los brazos de la mamá. Después venían los nietos, hacían un canto, una poesía a la abuela,
Y después todos los hijos se juntaron para tocar. Había uno que tocaba guitarra y bueno. Era realmente impresionante. Entonces ahí conversamos un poco con el hijo, ¿no? Que nos vino a ver cómo había sido Claro, 14 hijos no es poca cosa. Y dijo, mire, padre, dice, mi papá trabajaba de carpintero. Tenía un aserradero. Y bueno, mis papás católicos con fe. Y mi papá, dice, mi papá me contaba que cuando la esposa venía a darle la noticia de que venía el siguiente hijo, la mamá era la que se preocupaba. Bueno, la mamá, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque ya viene el tercero, el cuarto. Y entonces ahí el Señor, mientras trabajaba, le dijo y le decía a ella, no te preocupes, que Dios manda a los hijos con el pan debajo del brazo. Ese era un poco el eslogan antiguamente, ¿no? Era un dicho de la época. Exactamente. Entonces ahí él decía, mire, nosotros nos criamos, dice, sí, duro, dice, fue una cosa apretada, éramos. Pero todos nuestros hermanos, como usted decía al inicio, nos ayudábamos, el mayor al menor, y la ropa que usábamos, la que ya usó el anterior, la usaba el siguiente. Entonces, en ese sentido, no, hasta por ese lado no gastaban, ¿no? Bueno, y dijo, ven, y todos los hijos somos profesionales. Nos educamos en colegios fiscales, en escuelas fiscales, pero el concreto, el señor que nos llamó, él era ingeniero en una empresa suiza. Entonces, hasta los hijos eran hasta bendecidos, de alguna manera, por la fidelidad de esos padres que tuvo. Y era bonito ver a la señora, 80 años, con una sonrisa así viendo a toda su descendencia, ¿no? Claro. ¿No? Es muy para bonito ver eso. cómo Dios bendice, ¿no? Eso que usted dice, Padre Mauricio, yo también como sacerdote conozco no pocas familias numerosas y usted siempre las ve muy buenas, muy felices, muy normales. No quiere decir que no hayan sufrido. Sí, claro, siempre. Pero ¿verdad? hoy en día hay esa idea equivocada de que para casarse hay que tener ya todo previsto y no va a haber ningún riesgo y va a haber todos los medios. No sé. Eso no, prácticamente no existe. O sea, siempre, cualquier vocación, ¿no? Si la persona tiene vocación para el matrimonio, oiga, hay riesgos, como en todo. En la vocación profesional, si yo tengo vocación de ingeniero, de abogado, de médico, oiga, siempre va a haber riesgos, siempre va a haber imprevistos. Entonces, hoy en día se ha introducido una mentalidad medio cómoda, ¿no? Medio así, de que ya quiere la persona todo fácil. Entonces, no, eso también es algo que hay que reconstituir, restaurar esa noción de que hay una vocación. Lo que es vocación, Dios nos llama. Si nos llama a la vida familiar, si nos llama a la vida, ¿no?, matrimonial, si nos llama también, porque la vocación no es solo eso. Entonces yo puedo tener vocación para formar una familia, una vocación para mi profesión, pero hay una vocación que está por encima, por ejemplo, que es la vocación a la santidad. Todos estamos llamados a santificarnos, a crecer en nuestra fe. Entonces, por eso la familia es algo tan bonito y por eso es algo que el mal, hablemos así, el mal en general, tiene siempre una especie de saña con la familia. Exactamente. Entonces usted ve cómo en el mundo se aprueban leyes antifamilia que van destruyendo la familia, leyes que van destruyendo el matrimonio. La ley del divorcio, por ejemplo, la Iglesia nunca aprobó esa ley. Pero el divorcio es una ley civil que para la Iglesia no tiene validez. No tiene validez, pero bueno. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Después, las corrientes que hay, ¿no?, contra el hecho de que las familias tengan hijos. Leyes que hoy en día, claro, ya toda esta ideología de género, ¿no?, el cambio de género, en fin, una cantidad de cosas que son ya aberraciones, porque en el fondo es todo medio subjetivo, todo es como a mí se me antoja. Oiga, no, pues las cosas no son como a mí se me antoja, las cosas deben ser como Dios manda, como Dios quiere. Así es. Y también, padre, hay algo importante que, si bien es cierto para muchos de los que están asistiendo, ya están casados, pocos años, están por casarse. Claro, uno dicen, pero padre, o sea, es fácil hablar, otra cosa es vivirlo, ¿no? Sí. Ya, eso es verdad. Pero hablemos de lo siguiente. Si hablamos de un matrimonio o un noviazgo católico, así como en las bodas de Caná, es un vino nuevo, ¿no?, en un odre nuevo. La preparación para el matrimonio es tan importante como ya el matrimonio mismo. Porque si los dos novios
van preparados católicamente, bien confesados, sabiendo qué es el matrimonio, el día del sacramento, ellos reciben más gracias que aquellos que se casaron apenas por una formalidad o socialmente. Y esto lo comentaba nuestro fundador, Monseñor John Cla, y justamente el sacramento es una gracia especial que da fuerza a los dos esposos para poder llevar la familia hasta el fin. O sea, no es que, pues claro, usted ve el peligro y dijo, yo no tengo fuerzas. Y está bien que diga eso. Pero el sacramento bien recibido, con buena preparación, le da una fuerza que la persona antes del sacramento no la experimenta. Claro, por eso la familia es algo tan bonito. Uh-huh. Hoy en día, la experiencia que tengo es que la gente no quiere casarse, no quiere asumir un compromiso, no quiere asumir ningún riesgo. Entonces, no, mejor no nos casemos, vivamos así nomás. Probemos, ¿no? Es la palabra. Probemos. Probemos. Claro, entonces, y ahí claro, se ofende a Dios. Ahí la familia no está bien constituida, no hay la bendición, pero la persona tiene que ser arrojada, la persona tiene que lanzarse. O sea, en la vida, como hablábamos hace poco, todos tenemos que enfrentar dificultades. Y padre, y es un lanzarse, fíjese, con mucha meditación antes, ¿no? Porque está también mal el hecho de que haya novios que se casen por una pasión que solo ven lo exterior, ¿no? Y cuando la persona debe saber que tiene que conocer al otro y saber que este desafío es para toda la vida. Por eso hay que pensarlo muy bien. Y para ello, qué mejor encomendarse a la Santísima Virgen, a San José, también patrono de la familia, para saber escoger y elegir bien la persona con la cual se va a casar. Y hablemos aquí de que no existe el esposo ni la esposa perfectos. Siempre habrá defectos, siempre habrá bemoles, pero, como decía el otro Plinio Corrado de Oliveira, padre, ¿se acuerda esa frase que le gustaba repetir? Le decía que el esposo sensato no se casa con la mujer que le gusta, sino que gusta de la mujer con la que se casa. Claro, hay un matiz que hubo una reflexión, no fue simplemente un sentimiento, un romance. Un impulso del momento y ya me caso, no. Creo que hubo una reflexión, ya. Y es bueno pedir consejo, padre, también, porque a esa persona yo no lo conozco, solo yo lo conozco, pero bueno, puedo conocer a los amigos, los parientes, bueno, me voy relacionando y me voy informando. Sí, pues. A ver cómo es él, porque... Sí. El noviazgo es temporal. Claro. En que la persona está conociendo a la otra persona, pero no solo la persona, está conociendo a la familia, está conociendo su cultura, sus costumbres, porque el matrimonio es para toda la vida. Pero es importante, Padre Mauricio, que las personas no se dejen llevar por la comodidad, por el capricho, sino que hay que poner en esto la razón y hay que actuar en función de los principios. Entonces, por eso es muy importante que los católicos recuperemos esta noción correcta del matrimonio, que es tan elemental, tan básica, que hoy en día hay tanta corriente opuesta, ¿no?, a la familia, a los hijos, que en el fondo es necesario restaurar, porque esto que estamos hablando, mucha gente pensará, no, pero eso es imposible. Otros dicen, no, que eso es impracticable. Otros dicen, no, que eso es fanatismo. Otros dicen que eso ya está superado. Entonces hay una serie de argumentos. Entonces esto que usted mencionó hace poco, que los hijos vienen con el pan bajo el brazo, hay gente que medio que se burla de eso. Sí, claro. No, pero eso era en la época ya de los mis abuelos. De los bisabuelos. Pero hoy en día no, hoy en día las cosas han cambiado. Entonces hay una serie de prejuicios, ¿no? De prejuicios y de mentalidades y de criterios que se han establecido hoy, que ya vienen como dogmas así. Entonces la persona joven viene, no, hoy en día eso ya no es más así. Entonces, por ejemplo, esta noción del noviazgo puro, fíjese, claro. Uno como sacerdote, cuando tiene novios que aconsejar, oiga, el noviazgo debe ser practicado con pureza. Pucha, lo miran a usted como que usted viene de otra galaxia. De otro planeta. De otro planeta. Oiga, no, pero es que esa es la realidad, pues. Sí, padre, y fíjese, la sociedad actual, si está en crisis, en el caos que vivimos, en la anarquía, casi que anarquía que vivimos, es porque la familia no está bien. Claro. O sea, si los valores familiares se restauraran dentro de este orden católico, toda la sociedad se beneficiaría. Claro. Todo. Inclusive, fíjese, padre, años atrás escuché un parecer de unos psiquiatras en Europa.
decía que había una cierta cantidad de enfermedades mentales en adultos porque no escuchaban el llanto de los niños. Claro. Y claro, Europa se ha envejecido, no quieren tener hijos en general. América Hispana también, Sudamérica también están en ese camino. Sí. Pero como ya no escuchan el llanto de los niños, ciertas enfermedades psiquiátricas en adultos se dan porque no escuchan eso. Eso es necesario hasta para la naturaleza del hombre, escucharlos. Ese fenómeno que se está dando en Europa ya hace mucho tiempo, que la población está disminuyendo, se está dando también en América, que cada vez la gente tiene menos hijos. Ahora, y hay una cosa que la gente también pregunta, bueno, ¿pero qué pasa si el matrimonio no funciona? Porque puede ser también, ¿no? Que el matrimonio no funcione. Bueno, ahí existe la separación. Entonces yo creo, Padre Mauricio, que sí es bueno tener claro que la separación es un recurso, pero la Iglesia siempre recomienda, bueno, tratar de restaurar el matrimonio, tratar de reactivarlo, revivirlo, reanimarlo. Bueno, porque claro, el matrimonio tiene muchas dificultades. Primero, el hombre y la mujer son muy diferentes, ¿no? Después, la fe en el hombre y en la mujer también es diferente. Después, son modos de ser, costumbres, opiniones diferentes. Entonces, la relación matrimonial es difícil. Siempre ha sido difícil. Entonces, eso es algo que también con frecuencia me toca. Se da más con matrimonios jóvenes, que ellos piensan y ven a otros matrimonios y los ven felices. Entonces ellos tienen esa ilusión de un matrimonio feliz. Me toca con frecuencia decirles, mire, por favor, eso es una ilusión. Porque ese matrimonio que a usted le parece feliz también tiene sus dificultades. Parece, ¿no? Es la palabra. Tiene sus problemas. Entonces no piense en un matrimonio en donde no va a haber dificultades. Es normal que haya dificultades. Pero bueno, cuando las dificultades se hacen muy difíciles, la Iglesia tiene en su sabiduría, tiene unos recursos que se habla primero de la separación del lecho. Lecho es la cama. Entonces a veces los matrimonios que están con problemas se separan de dormitorio, de habitación, para distender, ¿no? Claro. Después se habla de separación de mesa, es decir, no comer juntos. Son como consejos, ¿no? Entonces, el primer paso, separación de lecho, cama, habitación. Segundo, separación de mesa, no comer juntos. Tercero, se habla de separación de techo, cambiarse de casa. Ahora, esos recursos son temporales, porque yo conozco varios matrimonios que por dificultades que han tenido, incomprensiones, roces, se separan un tiempo, después vuelven, se separan, pero sobre todo tratan de mantener el matrimonio. Entonces, la separación, eso hay gente que a veces también pregunta, la separación no es pecado. Desde que no se una ninguno de los dos a otra persona. Exactamente. Están solos, cada uno por su lado, no hay. Entonces, si hay una separación de un matrimonio, ambos pueden seguir recibiendo los sacramentos. ¿Qué es lo que les impediría, como usted acaba de decir ahora, de recibir los sacramentos? Es que uno se une con otra persona o el otro con otra. Pero mientras un cónyuge se mantenga separado o separada, puede recibir los sacramentos. Ahora, a veces ya me ha tocado personas que empiezan a tener como una especie de noviazgo así medio paralelo. No, ahí no, pues. Claro, ahí están pecando de deseo. Ahí está el pecado porque está adulterando en su corazón, como se dice. No, y sobre todo que está siendo infiel en su matrimonio. Por más que está separado o separada, no puede tener un novio, una especie de amigo así con el que está, o amiga. Entonces, bueno, pero la separación es algo que es legítimo, que no es propiamente pecado en estas condiciones que estamos hablando, y las personas separadas pueden recibir los sacramentos. Eso varias personas me han preguntado. Me tocó hace un tiempo atrás una señora, me dio pena. La señora estaba separada, pero vivía con sus hijos, ella sola, no tenía ningún compromiso. Y la señora pensaba que no podía comulgar. No, pues puede perfectamente. Que no podía recibir los sacramentos. Puede confesarse y comulgar sin problema. Puede confesarse y comulgar sin problema. Claro. O sea, a veces las personas tienen una cierta confusión con eso. Y después está lo que hablamos hace poco del divorcio.
La ley del divorcio, como dijimos hace poco, la Iglesia nunca la ha favorecido, nunca la ha apoyado. Ujú. Pero bueno, la ley de divorcio es una ley civil. En la Iglesia no existe el divorcio. Entonces, la persona que se casó está casada hasta que la muerte los separe, ¿no? El divorcio es un recurso civil que a veces las personas con eso solucionan problemas económicos o qué sé yo. Evitar también problemas de embargos y cosas que se dan entre Sí, los bienes no materiales, ¿no? sí. Pero si la persona recurrió a la ley del divorcio, tampoco no es que esté cometiendo un pecado. Ahora, evidentemente que esas cosas deben ser hechas con honestidad, porque no es para robar, para conseguir un beneficio que no sea legítimo. Bueno, Claro. pero sí me parece importante que los católicos sepamos que existe esa Ujú. posibilidad de la separación, pero teniendo muy claro que el que se separa no es que destruye el Claro. matrimonio. Viva la vida y Y se va entonces por ahí ahí. vienen esas frases que son medio de moda, ¿no? El derecho a ser Tienes feliz, derecho a ser feliz. el Exacto. derecho sobre mi cuerpo. Oiga, la felicidad, el derecho a ser feliz, no, o sea, no es un derecho. La felicidad es la medida que vamos cumpliendo con la ley de Dios, que vamos siendo honestos, fieles. Después, Sí. derecho sobre el propio cuerpo. Oiga, espérese un poquito, ese cuerpo, en un sentido muy profundo, es prestado. Sí. Porque Dios nos ha dado ese cuerpo que nosotros tenemos que cuidarlo. Sí. Y es curioso, padre, pero esto alguna vez lo comentaba el doctor Plinio Correa de Oliveira. Él decía que las personas que respetan la ley de Dios, y hablemos no solo en el matrimonio en general, que la persona psíquicamente es equilibrada. La persona tiene más inteligencia inclusive. Y las personas, en cambio, que van por las vías del pecado se embrutecen. Sí. Y eso hasta psíquicamente afecta. Es Sí, increíble, pero sí. es como Dios hizo todo perfecto, porque a medida que la persona, por más que tenga una dificultad, una cruz, un sufrimiento en la unión conyugal, pero mantiene ese empeño, etcétera, hasta psicológicamente la persona es Sí. equilibrada. Es que sabe que he sabido eso, Padre Mauricio. Yo creo que todos tienen experiencia de que una familia en donde los esposos hay esas rupturas matrimoniales Ujú. provocan problemas psicológicos primero en los papás Y después los y hijos. después en los hijos. Tremendo. Entonces es bien triste ver esas familias completamente destruidas, etcétera, en donde como usted dice, las consecuencias psicológicas se dan en todos, en el, Pues va en el- en el enloqueciendo, papá, sí. la mamá y los hijos. Santa Mónica, por ejemplo, padre, usted recuerda que tuvo un esposo muy difícil, ¿no? Sí. Un esposo realmente, pues, complicadísimo, pero ella mantenía esta tal fidelidad. Y ella fue la protagonista de la conversión de su hijo, San Agustín. Claro. Y ella en ningún momento renegó de su circunstancia matrimonial, etcétera, etcétera. Y después, claro, padre, ya en el juicio Dios a cada uno le juzga, ¿no? Porque no es que si hay injusticia aquí o acá de un lado u otro, bueno, está bien, Dios será muy severo en el momento de juzgar. Y padre, bueno, también hablando de este tema, separación y divorcio, también la gente pregunta mucho de la nulidad matrimonial, ¿no? Que Sí. a veces se confunden. Primero hay que tener muy claro una diferencia aquí de palabras, que la gente habla de nulidad y de anulación. Ujú. No existe anulación del matrimonio, porque la anulación vendría a ser como una especie de divorcio. Lo que existe en la Iglesia es la nulidad. ¿Qué es lo que es la nulidad? Es un proceso canónico, un proceso jurídico canónico, tal como existen los procesos jurídicos civiles. Este proceso es un recurso que un matrimonio tiene, entonces, que hay causales de nulidad. Ahora, la nulidad, ¿qué es lo que es? Es que la Iglesia examina ese matrimonio, las circunstancias en que se dio, etc. Y si hay causales, la Iglesia declara que ese matrimonio fue nulo. Entonces, la nulidad es algo que la Iglesia declara, pero que es algo anterior al matrimonio. Es decir, que no hubo matrimonio. Pero cuando se habla de anulación, sería algo posterior al matrimonio. No, eso no existe. Claro. O sea, el matrimonio se dice rato y consumado, ese es un término jurídico. Ese matrimonio es indisoluble. Entonces es importante que tengamos muy claro que el matrimonio es indisoluble cuando ha sido celebrado en las condiciones correctas, etc. Ahora, si hay causales de nulidad, bueno, la persona puede recurrir va a la parroquia,
va al arzobispado, al obispado donde la persona se casó, Ujú. y pide ahí orientación y sobre todo va a tener que explicar si hay causales. Entonces, para dar ejemplos así muy comunes, digamos que un hombre y una mujer se casaron y un cónyuge ocultó al otro, por ejemplo, una enfermedad que tenía. Claro, eso está mal. Entonces, si usted ocultó una enfermedad que usted Engañó, tenía, claro. hubo un engaño. Entonces, ahí Ahí el matrimonio es nulo. hay una causal de nulidad. Claro, exactamente. Hoy en día existen estos matrimonios Forzados. medio forzados, que se fuerza el papá, la mamá, o se fuerzan entre ellos, ¿ah? Porque hay casos también, yo conozco varios casos, a veces que la novia forzó al novio, ya, o nos casamos o se acaba el noviazgo. O te denuncio, no sé. Entonces, claro, ahí se casan, pero uno ve que el novio se casó, Sin su libre voluntad. ¿sí? Se casó Claro. forzado por la novia. Ajá. Ese matrimonio, ahí hay una causal Sí. de nulidad. Entonces, ese es un recurso que existe y los católicos tenemos que saber esto, porque sabe que a veces matrimonios, yo conozco un montón de casos, uno como sacerdote conoce, pero por Ajá. ejemplo, uno que me tocó conocer más de cerca, es que se casaron, ¿no? Novio, novia, y tuvieron un hijo, una hija, pero el novio tenía unos trastornos psicológicos. Pero esos trastornos la novia no los conoció y la familia sí sabía. Y no le reveló. Ni el novio sabía bien, pero la familia sí sabía. Ah. Ya, entonces, ¿qué pasa? Se casaron, tuvieron un hijo, pero ya al poco tiempo, el esposo, en este caso ya el marido, tenía estos trastornos. Entonces, por ejemplo, dejaba a la esposa encerrada en la casa, no la dejaba salir. Qué barbaridad. Después cerraba todas las cortinas, dejaba toda la casa oscura. Un psicópata, sí. Era un problema psicológico. Claro. Entonces, ese matrimonio duró un año y medio. O sea, tuvieron la hija y en ciertos momentos se hizo imposible ese matrimonio. Entonces, claro, había una causal de nulidad muy clara. Muy clara, claro. Que el esposo tenía unos problemas psicológicos que la esposa lamentablemente no se dio cuenta, no era muy perceptible, digamos, y el noviazgo fue un noviazgo normal, ¿no? Y se casaron bien por la iglesia, todo, pero la familia sí sabía, el hijo no lo tenía muy claro que él... Justamente por el trastorno tampoco él sabía, Sí. no se daba bien claro. Entonces, bueno, ahí se separaron y había una causal de nulidad. Bueno, entonces los católicos tenemos que saber, porque me he encontrado en varias ocasiones, conversando así con matrimonios católicos, que no conocen este recurso, esta posibilidad. Entonces, Claro. como católicos debemos saber aconsejar cuando tenemos Ujú. amigos, amigas que tienen alguna situación. Bueno, hay que ver si es posible recurrir a la nulidad. Entonces, sí, ese proceso de nulidad lo hacen, existe la justicia eclesiástica. Jueces, ¿no? Que Hay jueces eclesiásticos. el tribunal eclesiástico. Tribunal eclesiástico. Matrimonios. Bueno, si la iglesia declara la nulidad, la persona puede casarse, porque en el fondo, como no hubo matrimonio, la persona está soltera, digamos así. Claro. Entonces, es bueno esto saberlo. Sí. Hubo un caso, padre, tal vez un poco, porque bueno, dentro del tema familia, padre, hay es una especie de universo de casos Sí. y cosas que no creo que abarquemos todos los. Tal vez muchas personas están ahorita con un problema muy puntual. Bueno, si desean nos pueden escribir al correo nuestro y les podremos responder. Pero hay tantas cosas, padre, que esto que le voy a comentar me dijo un obispo que él tenía una familia muy amiga de él, muy allegada, y le pidió que le case a su hija. Su hija iba a contraer matrimonio y él, siendo obispo, pues tiene que consultar a la parroquia donde se realiza toda la parte eclesiástica, sacramental. Y todo estaba en regla. Entonces, papeles de aquí y allá. Y bueno, él realizó el matrimonio. Y resulta que hubo alguna denuncia, algo. Resulta que el esposo, comillas, ya había estado casado por la iglesia con otra persona. Y no tenía él nulidad de ese matrimonio, o sea, ese matrimonio eclesiásticamente estaba válido. Pero, ¿por qué fue que...? Y claro, ahí fue nulo el matrimonio, porque él ya estaba casado con otra persona, pero él ocultó. Pero quienes ocultaron fueron los padres del novio.
por un falso amor al hijo, perjuraron. O sea, cuando fueron a jurar delante del sacerdote, que si su hijo tenía impedimento de contraer matrimonio, dijeron que no, y en verdad sí lo tenía. Entonces, bueno, ahí el obispo, pues, o sea, él hizo todo lo que la ceremonia exterior, pero el uno engañó, y junto con sus padres. Entonces ahí fue nulo el matrimonio, ¿no? Pero digo, son miles, digamos, de variantes y cosas que... Eso lo estudia el tribunal eclesiástico. Así es. Entonces, por eso existe este recurso, pero es bueno que los católicos sepamos que existe, pero es bueno tener claro esta diferencia de la palabra, ¿no? Ajá. Que no es anulación, sino que es, la Iglesia declara nulidad. Es un proceso de nulidad. Y también, padre, tampoco pensar que todos los matrimonios son nulos ahora. Y apenas tuve un problema con mi esposo, ya es nulo mi matrimonio. No es así. Claro. O sea, hay un equilibrio en eso. Por eso hay que consultar a los sacerdotes competentes que saben de esta materia y les sabrán orientar. Y también, padre, hay un detalle importante que la Virgen en Fátima decía que los pecados que más almas llevaban al infierno en nuestros días eran los pecados de la carne. Y esto tiene que ver también con lo del matrimonio, ¿no? Entonces, una recomendación para nuestros amigos, que evidentemente sabemos cuán difícil es conseguir un novio o una novia católicos, puros, castos, observantes, etc. Pero con la gracia, con la ayuda de la gracia se puede todo. Porque cuando llevamos la vida fácil, esto nos puede, en materia de las irregularidades en materia matrimonial o de la unión del hombre y la mujer, nos puede llevar al infierno, cuidado. Así, con esa vida fácil, pues, nos desbocamos y todo. Entonces necesitamos la ayuda de la gracia, Padre, porque sin gracia no se consigue. Nosotros también nacimos de familias y sabemos cuán complicado a veces son dificultades entre padre y madre, hijos, entre los hermanos. Pero cuando no hay oración, Padre, cuando la oración está ausente en familia, las cosas se vuelven muy pesadas. Se vuelven casi que insoportables. Pero con la ayuda de la gracia, la ayuda de la oración, el rosario diario, la Virgen Santísima prometió, ¿no? El que reza el rosario diariamente tendrá paz, paz. Por más que haya problemas económicos, haya dificultades de trabajo, lo que sea, rezando el rosario diariamente y en familia, habrá paz. Y esa paz se siente en esa soportarse y armonizarse internamente, ¿no? Exactamente. Es la fe, ¿no? Entonces, sí, en el matrimonio hay que cuidar la fe. Eso que usted dice, con frecuencia uno insiste también, de que en el matrimonio, por así decir, hay tres seres, porque es el esposo, la esposa, el marido, la mujer y Dios. Porque en el fondo no es solamente el esposo y la esposa. Uh-huh. Entonces, en una familia donde la fe se la cuida, porque la fe hay que cuidarla, no se cuida la fe o se debilita o se pierde. Exactamente. Entonces, sí es importante en los matrimonios y en los noviazgos también. En el noviazgo, justamente, que es un periodo de preparación para el matrimonio, en el noviazgo tiene que estar presente la fe también. Claro. Entonces, es importante, como digo, los católicos, ¿no? Todos los que participan de nuestro apostolado, recuperar estas cosas, saber decirlas, saber aconsejar, la importancia de la fe en el noviazgo, en el matrimonio, la importancia de la fe en la vida familiar, ¿no? Que los hijos sean educados en la fe, que reciban los sacramentos. Pero a veces la gente no ve las consecuencias. Las consecuencias de esto son a veces, se demoran, pero cuando ya se dan, son medio a veces irreversibles. Sí, sí. Solo con la ayuda de la gracia un milagro. Recuerdo, padre Ricardo, este padre católico, ¿qué es lo que hacía? Él preparaba a los novios para el matrimonio y cuando los novios estaban ya delante del altar, como dice el ritual, se toman de las manos, pero el padre colocaba un crucifijo entre las manos de los novios. O sea, ellos, cuando tomaban la mano, estaba el Cristo en la mitad. Y el sacerdote les decía, ustedes ya saben que la vida de todo católico es una cruz, y esta cruz la llevarán ustedes en su familia, en su casa, y tienen que colocar este Cristo en el mejor lugar de su casa. Así les decía. Qué bonito. Y cuando tengan problemas en familia, discusiones, acuérdense, júntense
y recen delante del crucifijo que reciben hoy día. Bueno, ese padre vivió no sé cuántos años. En este pueblo, en todo el periodo que vivió el sacerdote, no hubo un divorcio. Ninguno. No existían divorcios. Muy bonito. Y claro, eso es realmente, y todo ese pueblo vivía con un empuje, con una vitalidad propia de la familia católica. Muy bonito. El cuidado de la fe, la oración, etcétera, tiene como raíz la cruz, que nuestro Señor Jesucristo nos invita, ¿no? Él dice, quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Claro. Exactamente. Muy bien, Padre Ricardo. Creo que más o menos nos hemos abarcado así, digamos, en forma general, algunos aspectos más frecuentes, ¿no? Sí, y sobre todo preguntas, exactamente. Estamos siempre recibiendo a través de nuestras redes sociales muchas preguntas y sugerencias de temas para ir tratando. Entonces, estos temas del matrimonio, de la separación, de la nulidad matrimonial, en varias ocasiones han preguntado, entonces para que las personas vayan teniendo una cierta noción. Exactamente. Y Padre, mire, con la cruz y todas las dificultades, desde que llevemos la familia como Dios quiere, esa familia es feliz. Esa familia va adelante. Nunca faltará la gracia de Dios para darles alegrías y en las dificultades. Y solo para retroceder un poco, a veces la gente tiene este problema de los hijos por la cuestión económica. Cuando comentaba de este caso, de esta familia de 14 hijos, este señor me decía, mire, ya cuando mis hermanos crecieron, cuando había necesidades familiares para construir una casa, estaba el hermano que era arquitecto. No gastaban. Dificultades de un ingeniero, había un ingeniero, no gastaban. Había un médico, no gastaban. Había un abogado, no gastaban. O sea, todo quedaba en familia. O sea, si nos ponemos a ver por ese lado, hasta sale barato. ¿No? Claro. Digo, o sea, parece que es caro y al final sale barato. ¿No? Claro, tal cual. Bueno, son aspectos interesantes, digo, un poco para ir desmontando los prejuicios que hay contra la familia católica. Claro que sí. Muy bien, Padre. Si quiere, vamos a despedirnos, ¿no? Vamos a rezar un Ave María. Recemos a la Santísima Virgen para que nos ayude, ¿no? A llevar nuestros matrimonios y a restaurar esta noción correcta del matrimonio y no dejarnos influenciar, no dejarnos llevar por corrientes y objeciones y por todas estas cosas que hay contra la familia, contra el matrimonio, contra los hijos, etcétera, ¿no? Y que sea respetada la moral conyugal, la moral matrimonial, ¿no? Bueno, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Nuestra Señora Reina de la Familia, ruega por nosotros. San José, protector de la familia, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. Y demos la bendición para todos los participantes, ¿no? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estén sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bien. Salve María. Salve María, salve María.